Bueno, finalmente voy a hacer un muy breve repaso de que algunas señales que hemos venido viendo después de la firma del Acuerdo de París, que bueno, que pueden apuntar hacia dónde van los tiros, ¿no? Bueno, el Acuerdo de París se firmó con una gran celebración de 175 países en Nueva York en abril. Entrará en vigor cuando el 55% de los países, representando el 55% de las emisiones al menos, lo hayan ratificado. Y bueno, parece ser que bueno, hay algunas cuestiones formales como que el Brexit puede hacer reescribir el acuerdo, pero bueno, será más en términos formales que un replanteamiento de fondo del acuerdo, ¿no? Algunas cosas que han ido pasando. Mientras se firmaba el Acuerdo de París en Nueva York, en abril, se celebraba también la reunión o la asamblea de la Agencia Marítima, perdón, de la Organización Marítima Internacional, que era nuevamente incapaz de llegar a un acuerdo para establecer un plan de reducción de emisiones, ¿no? Es decir, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes de París en relación a la navegación marítima, pero también en relación a la aviación. La Organización Internacional de la Aviación Civil, en su asamblea de septiembre, va a decidir qué plan de acción toma para reducir las emisiones, y lo que tiene sobre la mesa o lo que está planteando es un objetivo de crecimiento neutro en emisiones a partir de 2020. Esto no quiere decir digamos que sus emisiones las vaya a compensar, es decir, que todo lo que crezca a partir de 2020 lo pretende compensar, pero todo lo que crezca hasta 2020, eso ya se va a mantener en una línea plana, digamos, ¿no? ¿Y cómo pretende compensar estas emisiones? No reduciendo la actividad. O sea, este crecimiento neutro no va a ser en base a reducir su actividad, que es lo que hemos dicho que es necesario, ¿no? Sino que se va a apoyar, aparte de avances tecnológicos, que sería lo que se señala ahí en la franja naranja. Y ahí hago un paréntesis, siempre estamos confiando en que los avances tecnológicos no tienen techo, pero lo tienen, y eso es algo que, bueno, alegremente muchas veces decimos, la tecnología nos lo permitirá, bueno, pues o no, ya veríamos, ¿no? En cualquier caso, la franja más importante es la verde, y pretende compensar estas emisiones pues mediante, bueno, aparte de mediante biocombustibles, que todos sabemos los problemas que tienen, mediante instrumentos de mercado. Y principalmente esto se está refiriendo a compensaciones, aparte del comercio de emisiones, a compensaciones. Claro, las compensaciones pues son un problema porque no cumplen muchas veces las reducciones de emisiones que prometen, los cálculos nunca son claros, se pueden además manipular fácilmente, y muchas veces esas emisiones, esa reducción de emisiones, es decir, yo sigo emitiendo en la aviación, pero compenso con un proyecto hidroeléctrico que se va a llevar a cabo en no sé qué país, o no sé qué reforestación que se va a llevar en no sé qué otro sitio, pues muchas veces se habrían realizado esos proyectos de todos modos, ¿no? Y entonces hay una doble contabilidad. En cualquier caso, muchas veces esos ahorros en emisiones, esos créditos, pues no deben compensar las emisiones de combustibles fósiles, porque esas son permanentes. Sin embargo, las compensaciones pues que tienen lugar mediante gestión forestal, etcétera, pues muchas veces son temporales, e incluso pueden ser esos créditos convertidos en nulos cuando hay un incendio forestal, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente volvemos a lo mismo. En vez de reducir, ir al origen del problema, hacemos contabilidad de emisiones ficticia y compensamos. Y claro, va a llegar un momento que no vamos a poder seguir compensando, no vamos a poder compensar con las emisiones de otro planeta, ¿no? Es decir, tenemos que reducir el problema y abordar los problemas de raíz, y es algo que no estamos haciendo, ¿no? También otras cosas que han pasado en este tiempo es que, por ejemplo, hemos conocido que Exxon, esa empresa de la que hablábamos antes, ya sabía desde los años 70, como lo han demostrado una serie de documentos internos que se han filtrado, que los combustibles fósiles estaban provocando y agravando el problema de cambio climático, y eso a la vez que sabemos que Exxon se ha dedicado desde los años 80 a financiar sistemáticamente con millones de dólares el negacionismo organizado, ¿no? a negar la ciencia climática, ¿no? A pesar de que ellos lo sabían, ¿no? Bueno, pues esta gente sigue ganando dinero como si nada pasara, ¿no? Y esas campañas de negacionismo además han tenido mucho efecto, es decir, son quizá los responsables de que en Estados Unidos el tanto por ciento de la población que relaciona la quema de combustibles fósiles con el cambio climático ha ido disminuyendo en los últimos años, ¿no? En Estados Unidos también hemos conocido, bueno, pues que Trump ha sido el único candidato que se ha quedado en pie, digamos, para la carrera presidencial. Esto ocurrió en mayo. Y claro, el tema del negacionismo en Estados Unidos es muy ideológico, ¿no? De hecho, hay un estudio que dice que me parece que el 20% de los republicanos, o de los que se declaran republicanos, solo el 20% relacionan, o sea, se consideran que el hombre es el que está detrás del cambio climático, mientras que en el campo demócrata es el 75%, ¿no? Es una cuestión muy polarizada ideológicamente, y entonces asusta que una persona que hace poco en un tuit dijo que el cambio climático era un invento de los chinos para dañar competitivamente a los americanos, pueda convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? La segunda nación más emisora del mundo. En cualquier caso, enfrente tenemos a Clinton,
bueno, que desde luego mucho más moderada en este aspecto, pero que está a favor del fracking. Por lo tanto, bueno, habrá que ver qué nos depara el futuro, ¿no? Europa ha ido dando algunos pasos muy preocupantes, ha hecho una apuesta muy fuerte por el gas. En febrero sacó lo que se llama el paquete de invierno, con una serie de documentos para la seguridad energética, que son una apuesta clara a favor del gas natural y desde luego donde la eficiencia energética o las renovables juegan un papel mucho menor. Europa está haciendo una apuesta por aumentar las interconexiones de gasoductos para garantizar la entrada de gas en la Unión Europea. El proyecto estrella es la tubería transadriática, perdón, el corredor sur, que es una tubería de 3.500 kilómetros que proveería a Europa de gas durante décadas desde Azerbaiyán. Y también está promoviendo la importación de gas natural licuado, ¿no? Esto se hace, digamos, de la mano de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que la Unión Europea negocia con Estados Unidos, el TTIP, que va a permitir que empiecen a llegar barcos de gas natural licuado a Europa, ¿no? De hecho, el primer cargamento de Estados Unidos salió este año, después de muchos años de prohibición de exportación de hidrocarburos en Estados Unidos. Se está dando la luz verde para que este tipo de intercambios se tengan, ¿no? ¿Y qué reuniones han tenido, por ejemplo, como cosa simbólica, los comisarios que se deben de encargar del tema del clima, digamos, de poner en marcha el Acuerdo de París, ¿no? Después de la Cumbre de París hay un estudio que se ha hecho analizando qué reuniones se han tenido tanto el vicepresidente Šefčovič, el vicepresidente para la Unión de la Energía, como el comisario Cañete. Y Cañete ha tenido 34 reuniones con empresas de combustibles fósiles frente a 7 con empresas de renovables, ¿no? Es decir, no parece que se esté dando ese cambio de modelo que algunos auguraban, ¿no? O por lo menos la inercia todavía es muy grande y se va a seguir fomentando la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, hay otra serie de pasos que Europa ha dado bueno, que no me voy a detener en ellos, pero bueno, en cuanto a los sectores difusos, por ejemplo, que son los que, digamos, contemplan el transporte por carretera, las viviendas, los residuos y la agricultura, los pasos que está dando la Unión Europea son preocupantes y no se corresponden con lo que ha prometido en París. Nuevamente se utiliza ahí los coladeros de las compensaciones forestales, detrás de los cuales se siguen escondiendo un aumento en emisiones en esos sectores, en lugar de ir a medidas radicales que reduzcan las emisiones directamente en esos sectores, ¿no? También se sigue promoviendo, dentro de la revisión de la Directiva de Energías Renovables, la promoción de los biocombustibles, que como hemos sabido por varios informes, si tenemos en cuenta todo el ciclo de vida, desde luego no son neutros en carbono y en algunos casos, como en concreto en el caso del biodiesel, tienen unas emisiones mayores que las de los combustibles fósiles. En concreto el aceite de palma y el aceite de soja tienen un impacto climático, una huella de carbono muy elevada, y sin embargo la Unión Europea sigue apoyándose en este tipo de combustibles para cumplir con sus objetivos climáticos, ¿no? Es decir, nos hacemos trampas a solitario, sabemos que tiene un impacto mayor, pero sin embargo los seguimos tomando como neutros en carbono, y de hecho las normas de Naciones Unidas permiten computar las emisiones procedentes de este tipo de combustibles como cero, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Es un problema porque vamos a seguir, como digo, haciéndonos trampas al solitario. En definitiva, y concluyendo, yo considero que el Acuerdo de París es un fracaso para la humanidad en este sentido, porque es un acuerdo sin garantías, no hay garantías de que no, además de que no apuntemos hacia caminos peligrosos como el de la neutralidad climática basada en la tecnología, porque con este acuerdo en la mano además nos dirigimos a niveles de calentamiento climático catastróficos que se van a llevar por delante la vida de muchas personas, porque sirve para que la industria de los combustibles fósiles siga como si nada, es decir, como si no fuera con ellos, para que seguir emitiendo CO2, y desde luego no es el comienzo del fin de la era de los combustibles fósiles como han augurado algunos. Yo eso niego la mayor, rotundamente. Retrasa nuevamente la puesta en marcha de cambios radicales que son los que necesitamos ya in extremis, y a lo mejor dentro de 10 años ya no podemos hacer los cambios que todavía hoy estamos a tiempo de hacer, porque va a legar a las generaciones futuras una carga enorme de emisiones que les va a dejar sin un margen de maniobra que nosotros todavía teníamos, ¿no? Y, como digo, porque nos abocará a aceptar en un futuro no muy lejano soluciones tecnológicas marcianas que pasan por la manipulación climática a gran escala. Es decir, yo creo que ahora mismo vamos a poner sobre la mesa esas técnicas de eliminación de carbono de la atmósfera, y de momento mantenemos en prohibiciones sobre esas técnicas más marcianas de manipulación de la radiación solar, pero dentro de unos años, cuando la situación ya no tenga marcha atrás, nos veremos abocados a aceptar esas soluciones
Y además la respuesta ahí no será una respuesta sosegada, sino que en un perfecto encaje de la doctrina del shock será una respuesta de pánico, ¿no? Será como beber agua del mar sabiendo que nos hará daño porque tenemos sed, ¿no? Yo creo que las decisiones que no estamos tomando hoy nos van a abocar a decisiones más equivocadas todavía el día de mañana, ¿no? Por tanto, creo que es la sociedad la que va a tener que tomar la iniciativa, pues presionando a los gobiernos, presionando al movimiento de la desinversión, por ejemplo, con la acción directa, como ya se está llevando a cabo en muchos sitios, pues con la oposición al fracking, con la oposición a los oleoductos, etcétera, y autoorganizándose al fin y al cabo al margen de la política, porque en este campo se ha demostrado que la sociedad va por delante de la política. Y para concluir, bueno, pues me gustaría decir que durante mi exposición he intentado señalar en varias ocasiones la relación entre las emisiones de carbono y el comercio, ¿no? Y por extensión la relación con todo el modelo económico, todo el sistema de producción y consumo, un poco en la línea con las tesis que defiende Naomi Klein en un libro muy recomendable que es Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, que os recomiendo que leáis. Y bueno, yo creo que la esencia del problema está en la ficción de debatir sobre las emisiones, sobre la concentración de CO2 en la atmósfera, como si la producción, el intercambio y el consumo de bienes no tuviera nada que ver con ello, ¿no? Y además, como apunta Larry Lohmann en un reciente artículo en la revista Viento Sur, no todas las moléculas de CO2 son iguales. Es decir, hay algunas que proceden del lujo y otras que proceden de la necesidad y de la subsistencia, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay que vincular las emisiones de CO2 a los derechos humanos, ¿no? No podemos hablar de emisiones en general, ¿no? como si todo fuera igual. En cualquier caso, tampoco tiene sentido abordar los problemas de cambio climático sin abordar las relaciones de poder, las relaciones de hegemonía, los problemas estructurales, digamos, cómo está estructurado el mundo en relación a la dominación de unas partes respecto a otras, ¿no? Y creo que la falta de políticas climáticas efectivas tiene mucho que ver con no abordarlo con este enfoque y tiene mucho que ver con que durante 20 años de negociaciones climáticas, 20 y pico, los acuerdos climáticos han sido frustrantes porque a la vez que los acuerdos comerciales han sido muy exitosos, ¿no? Ha habido una voluntad política de proteger el comercio y no la ha habido de proteger el clima. Ahora estamos en una situación dramática ya, en la que no valen meros cambios en el sistema energético, en el sistema político o en el sistema económico, y se necesita un cambio de paradigma que implica una transición civilizatoria, un salto del estilo que se dio en la revolución neolítica o en la revolución industrial, ¿no? de ese alcance, que quiero decir. Es decir, que nuestra civilización, y esto lo dicen cada vez más autores, está entrando en una fase de colapso. Es una fase de colapso que obliga a un cambio de paradigma social, no valen pequeños cambios cosméticos, ¿no? Necesitamos reducir nuestro consumo global de energía, nuestro consumo global de recursos, y eso tiene que disminuir drásticamente, y tenemos que hacerlo además con criterios de justicia social y ambiental, ¿no? Los países ricos tenemos que disminuir mucho para que muchos países del sur puedan aumentar su consumo en algunos niveles para garantizar la superación de algunos problemas sociales ligados a su desarrollo, ¿no? Problemas muy severos, ¿no? ¿Y cuáles, como dice Emilio Santiago Muiño en su libro Ruta sin mapa, que ha sido premio Catarata de ensayo en 2015 y que os recomiendo su lectura? ¿Cuál es finalmente ese nivel de dignidad posible, sostenible? ¿Es posible, se pregunta Emilio Santiago en su libro, una sociedad que garantice una dieta rica y saludable para todos, antibióticos para todos, gafas, bicicletas, agua potable y cierto acceso puntual, colectivo y de baja intensidad a la electricidad para toda la humanidad? Bueno, pues si operara un cambio político radical que abordara esas cuestiones de la hegemonía y del poder que hablábamos antes, pues podría ser, ¿no? Y es posible garantizar automóvil privado, viajes baratos en avión, 4 ordenadores en casa, dietas basadas en carne, teléfonos móviles con acceso a Internet para toda la humanidad. No, no es posible. No es posible, las cuentas no cuadran y no van a cuadrar jamás. Y eso es importante que lo sepamos. Y la sociedad, con los mensajes triunfalistas del Acuerdo de París, no está recibiendo estos mensajes, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, bueno, el antídoto contra la desesperación es la acción. Y como decía Gramsci, ante el pesimismo de los hechos, el optimismo de la voluntad. Muchas gracias por vuestra atención.